Bueno, estimados panelistas, colegas y miembros de la red LATEM, mi nombre es Mónica Basilio, soy presidente de MUR, Esclerosis Múltiple Uruguay, y miembro de la gobernanza de Red LATEM. En nombre de la Red LATEM, tengo el honor de darles la bienvenida a este encuentro Red LATEM 2024 edición virtual, que promete ser un espacio de capacitación y actualización sobre las nuevas tendencias, estudios y avances sobre la esclerosis múltiple a nivel mundial. La realización de este encuentro ha sido posible gracias a la colaboración y esfuerzo conjunto con LACTRIN y FOSEM, además del patrocinio de MSIF, la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, en sus siglas en inglés. Estas alianzas son fundamentales para que podamos ofrecerles un programa tan enriquecedor como el que hemos preparado para ustedes. Durante estos 2 días contaremos con la participación de destacados panelistas expertos en microbiota, intercambiabilidad, investigación, derechos y deberes de los pacientes, rol de las organizaciones de pacientes en políticas públicas y fundraising, entre otros. Temas que son de gran relevancia para fortalecer y consolidar el trabajo de todas las organizaciones de pacientes que conforman nuestra red. Este evento marcará un antes y un después en el desempeño y fortalecimiento de las organizaciones presentes en la red LATEM. Somos conscientes que todo esto no se logra de la noche a la mañana. Sin embargo, otorgará continuidad a las actividades que ya han comenzado y serán un punto de referencia que abrirán la puerta a futuras capacitaciones y oportunidades de enriquecimiento en los próximos meses. Estoy segura de que lo que aprenderemos aquí contribuirá significativamente al avance de nuestra misión común. En nombre de la gobernanza de la red LATEM, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos por su presencia y participación en este evento. Sin su compromiso y colaboración, este encuentro no sería posible. Es un honor para mí declarar inaugurado el encuentro Red LATEM 2024, edición virtual. Muchas gracias y que tengamos un encuentro fructífero y enriquecedor. Ahora sí, adentrándonos en la forma de trabajo de este encuentro virtual, las modalidades serán del tipo ponencia magistral. Cada uno de los panelistas desarrollará un tema en un lapso de tiempo ya establecido y, al finalizar la ponencia, tendremos un espacio para consultas, las cuales pueden escribir en el chat de esta aplicación. Estaremos revisando sus consultas a modo de que no haya repeticiones para poder aprovechar mejor el tiempo y los conocimientos de nuestros disertantes. Sin más preámbulos, nuestro primer panelista del día de hoy es el abogado argentino, experto en temas de salud, el doctor Nicolás Osut, quien nos hablará de los derechos y deberes de los pacientes desde la perspectiva latinoamericana. Doctor Osut, bienvenido y le doy la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la posibilidad de poder exponer. Para mí es muy importante poder desarrollar este tipo de temáticas, que existan ámbitos en los cuales se puedan poner en debate, en discusión, la mirada que debe tener el derecho sobre los derechos de los pacientes y sus obligaciones desde los distintos tipos. Eh, Voy a tratar de ser a lo largo de la exposición lo más generalista posible, porque las realidades de los países que integran Latinoamérica son muy diversas, lo que impide poder hablar con precisión sobre cuáles son las características de cada uno en el tiempo que tengo para poder exponer. Eh, Voy a cronometrar para poder no dedicarle demasiado tiempo a la presentación y poder adentrarme más a la explicación de cada uno de los derechos y deberes, pero me parece necesario entender que el derecho a la salud es un derecho nuevo, que no existía en la región desde hace muchísimo tiempo y que empezó a tener pleno conocimiento o pleno entendimiento de la existencia del mismo a partir de los años 70, 80 en la región. Eh, Conforma primero uno de los derechos humanos
de los llamados primero implícitos, es decir, que en las primeras redacciones de los derechos humanos no estaba desarrollado el derecho a la salud como un derecho de las personas. Los derechos humanos son derechos que todas las personas tienen por el simple hecho de ser personas y por el cual tienen la obligación de defender los estados y al mismo tiempo las personas de exigir su cumplimiento. En la región nosotros tenemos que entender que los derechos humanos van a estar consagrados de una manera a nivel internacional. De esa forma, en primer lugar, va a estar establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, luego va a estar en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A partir de ellos que se han redactado diversos tratados en los cuales se ha reconocido el derecho a la salud para todas las personas. Y eso, ese seguidilla de tratado va a tener la Declaración Universal de Derechos Humanos también en el 48, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el resto de las que estamos acá, la más conocida o la que más explotamos en el derecho es el Pacto de San José de Costa Rica, que va a darnos distintos disparadores para poder tener una apreciación sobre el alcance de los derechos que van a tener en la región. Las características iniciales de los derechos humanos es que son indivisibles, son interdependientes y están relacionados entre sí. A mí me toca cuando doy clases en la facultad explicar algo que es que los derechos, no existen derechos absolutos, todos los derechos son relativos y van a estar todo el tiempo colisionando entre sí. Y esa tensión que existe en los derechos va a generar eh, que lo resuelvan los momentos sociales en los cuales se están discutiendo los alcances de esos derechos. Generalmente podemos ver plasmado el acceso a determinado derecho, por un lado, que va a colisionar con otro derecho en determinado momento y la manera de poder resolverlo va a estar condicionada por los factores sociales, socioeconómicos de esa sociedad determinada. Entonces, por más que haya una norma establecida internacionalmente que establezca la garantía del acceso a la salud, eso va a estar condicionado territorialmente en cada uno de los países por condiciones socioeconómicas de ese país en particular. Lo que no significa que ese derecho no exista, sino que lo que va a ser es dificultoso el acceso a ese derecho. En particular, tenemos que entender que la Organización Mundial de la Salud definió el derecho a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Esto, que para algunos puede parecer una obviedad, en la práctica dio un salto cualitativo porque no solamente incluyó las enfermedades físicas dentro, o la ausencia de las enfermedades físicas para la salud, sino que incluyó determinadas enfermedades psíquicas que hasta ese momento no estaban catalogadas. Y que ese bienestar, tiene que garantizar que uno pueda estar de la mejor manera posible en un determinado momento histórico. Eso implica que el derecho a la salud, el concepto de derecho a la salud, va a variar a lo largo del tiempo, no es un concepto estático y que va a tener como principio muy importante que es el de progresividad. El principio de progresividad establece puntualmente que cuando se accede a un derecho y ese derecho se estabiliza y es reconocido en un lugar determinado, no se puede volver atrás. Pasa a ser un derecho adquirido de cada una de las personas. Es importante tener en cuenta que los tratados internacionales de derechos humanos, los que garantizan el acceso a la salud, como también los de las personas con discapacidad, a los que les habla puntualmente es a los estados. Les exige a los estados la obligación de garantizar el acceso a esos derechos. Y si no cumplen con esa garantía, son pasibles de poder tener denuncias
por no cumplir con el tratado al que se han adherido ante la Comisión de Derechos Humanos dependiente de la Organización de Estados Americanos. Siempre que vamos a hablar del derecho a la salud, nos vamos a encontrar en la región con distintas visiones. Una visión basada en la bioética y otra que puede ser en la del consumidor. En algunos países, como es el estado, como resulta en la Argentina, nos vamos a encontrar con que la visión de la bioética confluye con la visión del usuario consumidor. Sin embargo, en otros países no sucede de la misma manera y hay que tratar de asimilar determinados conceptos como son el del paciente con el del usuario. Eso implica, al momento del ejercicio del derecho, una dificultad, porque no es lo mismo el trato que se va a tener sobre una persona que es simplemente un usuario de un servicio, que otro que aparte tiene otro beneficio por ser paciente y tener leyes especiales que lo resguardan. Esto implica otra cuestión de fondo, que son dos teorías jurídicas, que es el monismo y dualismo, y va a depender puntualmente, perdón, de cuál sea el régimen jurídico adoptado por ese país. Es decir, en Latinoamérica coexisten, cada estado se organiza de la manera que mejor le resulta. Hay estados que entienden que al firmar un tratado internacional tienen la obligación de ordenar sus normas internas al tratado internacional, y otros que no lo hacen de esa manera, sino que rige para el derecho interno las normas internas y rige para las relaciones con otros países las normas internacionales. Cuando en los países eh, monistas, que son en los cuales deben adecuar la normativa interna al derecho internacional, firman un tratado internacional que garantiza el derecho a la salud, deben resguardar y deben reordenar y readecuar su normativa interna para estos países, para no contradecir el tratado internacional que se firmó y al que se adhirió, que en algunos países tiene un trámite complejo en el cual participan varios poderes del Estado y en otros no, porque solamente con la simple adhesión se empieza a ejecutar ese tratado. Y ahora voy a avanzar con lo que tiene que ver con las normativas en cuanto a los derechos. Lo que establecen los tratados internacionales son garantías mínimas y son garantías que le piden a los países que tengan, que habiliten dentro de su ordenamiento jurídico para las personas que habitan ese territorio. Sin embargo, eso es un punto de partida y da una base para el reconocimiento de derechos y el acceso a ellos. Sin embargo, ha sido necesario que cada país regule internamente a través de normas cuáles son los derechos que va a tener cada uno de los pacientes y cuáles son la capacidad de poder acceder a lo mismo. Por lo que básicamente para cada país va a ser completamente distinto el alcance del derecho a la salud que va a tener y el acceso al derecho a la salud que va a tener, dependiendo exclusivamente de la normativa local. Esto está basado en una diferencia sustancial que tenemos con Europa, que es la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes, en los cuales no solamente se reconocen los derechos de los pacientes, sino que se obliga a los estados a respetarlos. Nosotros, como dije hace eh, un instante, necesitamos de normativa local para poder resguardar esos derechos. En el sistema de salud, nosotros nos vamos a encontrar con distintas variantes de cobertura. El sistema generalmente puede ser estatal o privado, o puede al mismo tiempo estar dividido o complementado, dependiendo del país,
por algunos híbridos en los cuales a partir de los aportes que hace determinadas personas, esas personas acceden a una cobertura de salud que no es administrada ni por empresas privadas ni por el Estado, sino por sujetos de derechos que son terceros. El mejor ejemplo es el caso argentino, las obras sociales sindicales, que son las organizaciones que responden a los gremios que las manejan. Y acá vamos a tener la primer gran disyuntiva sobre cómo vamos a abarcar el derecho a la salud. Uno va a ser el modelo paternalista, que fue el primer modelo en el cual se basó el derecho a la salud y el acceso, y luego al cual se está volcando el derecho actualmente, que es el autonomista. En el derecho paternalista, en lo que se piensa es en la mirada principal del médico. Es decir, el médico protege al paciente, el paciente no tiene que saber más de lo que el médico estima que debe saber, se basa en la ciencia y desde allí construye cuál es la mejor opción para ese paciente. Hoy estamos yendo al modelo autonomista, que es que hay una interrelación no solamente en cuál es la visión técnica sobre los derechos que tiene que acceder y cuál es la cobertura que tiene que tener, sino al mismo tiempo los derechos que tiene el paciente a poder preguntar, consultar, reafirmar y tener otras visiones sobre lo mismo que está consultándole a ese profesional. Y acá es donde empieza a tener mucha relevancia lo que se llama o se conoce habitualmente como el equipo de salud, que no solamente está conformado eh, por médicos, sino por todo aquel conjunto de personas que trabajan para llevarle un resultado técnico a un paciente que va a llegar. Es decir, cómo todo ese grupo de profesionales, de una manera lo más empática posible, puede hacerle saber a una persona que va a una consulta médica cuál es su estado de situación, qué es lo mejor, cuál es la recomendación médica, cuál es el diagnóstico y cuál es la sugerencia médica que va a tener y cómo lo contiene espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente al momento de darle determinada noticia. Y ahí van a empezar a regir determinados deberes éticos que tiene ese equipo de salud. Entre esos deberes está lo de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Muchas veces a nosotros, cuando me toca, viene un paciente a una persona a consultarlo, conversamos muchísimo sobre qué es la dinámica de lo que le están contando. Obviamente, cuando uno va por un dolor de cabeza a un médico, la verdad es que no espera demasiada interrelación. Ahora, cuando va por un caso grave, lo que espera no solamente es información, sino que el shock inmediato que uno tiene cuando la información no es la deseada, no es la esperada, anula la capacidad de prestar la suficiente atención sobre lo que se le está contando. Entonces necesita de un ámbito de contención en el cual no solamente se le explique qué es lo que arrojan los estudios, no solamente se le explique qué es el tratamiento, si existe o no un tratamiento y si existe, cuál es el tratamiento adecuado para esa enfermedad o patología que se padece, sino que al mismo tiempo se le dé la capacidad al paciente de repreguntar sobre todo aquellos que no entendió eh, o que le surgen o temores que le surgen en relación a lo que se le está contando y al mismo tiempo darle la posibilidad en ese ámbito de que tenga un momento de reflexión y vuelva a ver al mismo médico, a otro que elija para tener una segunda opinión, pero vuelva a ver al mismo médico para volver a hacer las preguntas que no pudo hacer por el estado de shock en el cual
tuvo al recibir una desagradable noticia. Ese deber, que es el principal, el primario, el primero que tiene o el más cercano que tiene con ese paciente, también va a tener que ver con otro tipo de cuestiones que son con la privacidad en el vínculo de ese equipo de salud y ese paciente. Por ahí cuando uno no es conocido, claramente a nadie se lo cuentan, pero hemos visto muchos casos en televisión donde se entera primero el público en general de la enfermedad o de la patología de una persona conocida que la propia familia de esa persona, porque esa persona no tenía todavía ni la capacidad, ni la certeza, ni la seguridad para poder transmitirlo a su propio espacio de intimidad, a su propio núcleo familiar, y sin embargo se filtra la información a medios de comunicación. Ahí hay una clara violación al derecho de intimidad del paciente y hay una clara violación a la obligación del equipo de salud, al equipo médico, de respetar la intimidad de ese paciente y de guardar el secreto profesional. Este derecho que tiene el paciente, obligación que tiene el equipo de salud, que luego vamos a verlo repetido más adelante en otra de las placas, va a generar directamente algo que es el respeto en ese vínculo que se está construyendo, que puede ser cuando una enfermedad es crónica, que se dilate en el tiempo y se tengan que ver muchas veces, o puede ser que sea con una enfermedad transitoria o algo que se puede resolver cortamente, que no lo sea. Sin embargo, ese derecho, obligación de reserva tiene que permanecer todo el tiempo. Hay una necesidad no solamente de mantenerlo empático, sino de garantizar que la información que está manejando ese equipo de salud, que sabe más que el paciente sobre el estado de salud, no sea permeable a terceros ajenos. Por dos cuestiones. Una, la que ya nombré, el derecho a la intimidad. La segunda, por un derecho a autonomía del paciente que va a tener a querer o no ser tratado sobre esa patología. Obviamente tiene un montón de obligaciones aledañas, que es la de mantenerse actualizado, prescribir los medicamentos que correspondan, dar la mejor opinión técnica capacitada en relación a la patología que está teniendo y por la cual está teniendo la consulta. Ahora bien, ¿qué no puede hacer un equipo de salud? Que es una prohibición. Entre las más importantes es no le puede asegurar al paciente, por más ganas que tenga el paciente, de que se va a curar. Por más garantías. Puede hablarle de probabilidades, pero no le puede garantizar la solución sobre ese problema. Eso está prohibido por las normativas internacionales y en los países en los que hay leyes especiales, como las leyes de los pacientes o algunas leyes particulares, está específicamente establecido porque no hay garantía absoluta y porque le genera al paciente una expectativa que puede ser hasta al mismo tiempo contraproducente para esa misma persona. Voy a tratar de avanzar porque sé que me queda poco tiempo de exposición. Eh, Entre los derechos del paciente, nosotros tenemos que básicamente centrarnos en qué es lo que el paciente necesita en un orden primario en relación a ese equipo de salud y por qué está garantizado por la normativa internacional y la normativa local. Uno, básicamente los más sencillos, los primeros que nos surgen es el derecho a la asistencia sanitaria, es no dejar a una persona sin atender, no importa lo colapsado que esté el sistema de salud.
esa persona debe ser atendida. ¿Y qué significa ser atendida? Tiene que ser atendida en un determinado tiempo y en un determinado momento. No sirve si no se la atiende en el momento correcto, porque eso puede traer un mal diagnóstico o un mal desenlace. El trato tiene que ser digno y respetuoso. Eso implica que el paciente no es uno más. Hay que dedicarle el tiempo. No todos los pacientes necesitan el mismo tiempo, no todos los pacientes están predispuestos a escuchar noticias de la misma manera en el mismo tiempo. Luego hay que garantizar esto que decía antes, la privacidad, la protección de los datos de esa persona. Los datos no pueden ser filtrados. Hay datos que son personalísimos de esas personas en relación a las enfermedades que padecen y que pueden, en el caso de eh, ser publicados o filtrados, perjudicarlo en otros ámbitos de la persona. Nosotros tenemos que recordar en la década del 80, en la década del 90, las personas que tenían HIV, como no podían acceder a puestos de trabajo cuando se conocía su condición. Lo mismo pasa con otras enfermedades que pueden atentar contra la vida social del paciente. Segu- eh, en segundo orden, tienen derecho a consultar a otro médico, a tener una segunda opinión. Tienen derecho a saber qué es lo que le pasa, a tener una buena explicación, pero aún con la mejor explicación del mundo, tienen derecho a ver a otro médico a ver si opina distinto. Tienen derecho al consentimiento informado. El consentimiento informado, y acá voy a hacer una aclaración específica, no salva, entre comillas, al equipo médico de un error en el tratamiento. Lo que explica son los riesgos que ese tratamiento pueden traer o los efectos secundarios que ese tratamiento pueden traer o ese estudio al paciente. Y el paciente tiene derecho a saberlo. Al mismo tiempo, tiene derecho a no querer eh, prestarse a ese tratamiento. Aunque todo el mundo cree que una persona puede querer curarse, también es un derecho humano el no querer hacer un tratamiento que puede desgastarlo de determinada manera y elegir llevar su vida de otra forma distinta. En ese marco vamos a tener esto, que es este cuadro en el cual se trata de guiar cuáles serían los derechos deberes del equipo de salud, cómo están relacionados con los derechos de los pacientes y cómo esos derechos de los pacientes básicamente van a estar regidos por tres cuestiones. Una es la normativa que le garantiza los derechos, es decir, a qué puedo acceder y a qué no puedo acceder. Otra que va a ser de índole personal, que es qué es lo que yo creo mejor para mí, en el cual nada tiene que ver ni con el diagnóstico ni con el acceso a los derechos. Yo puedo tener derecho a tratarme y al mismo tiempo entender que no es lo mejor para mí o que no quiero hacerlo. Y el tercero es la parte intermedia, que es la autonomía, es no participar de la toma de esa decisión. Es decir, poder recomendar cuál es, diagnosticar correctamente, recomendar cuál es el mejor tratamiento para esa patología o enfermedad, pero al mismo tiempo garantizarle a la persona que tome una decisión por sí mismo, no influenciada por un tercero. Es decir, mostrarle objetivamente cuáles son sus alternativas, explicárselas con todas las veces que sean necesarios, pero permitirle al paciente que tome su mejor decisión. Les agradezco muchísimo por este tiempo, por haberme escuchado y estoy abierto a las preguntas que tengan. Bárbaro, Nicolás. Bueno, mira, tenemos dos preguntitas por aquí. Nos dicen así, entendí bien que los sistemas de salud
de América Latina se están moviendo de ser paternalistas a ser autonomistas. ¿Esto es correcto? Medianamente, es la visión. Hoy en día se está transformando la visión que hay sobre cómo se tienen que tratar a los pacientes y cómo se tienen que legislar en relación a eso. Vamos a encontrarlo en los países que tienen normativa interna, muchísima normativa que garantiza la independencia y la autonomía de las personas. El caso más emblemático que yo puedo, o más reciente que puedo nombrar en el derecho argentino, es el derecho al aborto. Es a la Bien, técnicamente la interrupción voluntaria del embarazo, en el cual la autonomía de esa decisión está dada en una interpretación que se hace sobre determinados fallos de la Corte Suprema Argentina y del Pacto de San José de Costa Rica, que está vigente para el ordenamiento jurídico. Se estableció el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo en determinadas circunstancias. Hay algunas circunstancias en las cuales no lo puede hacer. Es hasta en determinadas circunstancias. En ese lugar no importa cuál es el posicionamiento médico. El Estado debe garantizar que existan médicos que estén dispuestos a practicar esa interrupción del embarazo, porque la visión es salir de cuál es la visión médica para darle mayor autonomía al paciente. bien. Y digamos que dando por correcto esto de que se están empezando a mover de ser paternalistas a autonomistas, dice, si esto es correcto, cuál es el campo de acción o influencia que vamos a tener las asociaciones de pacientes en este proceso? Bueno, este es un tema que vamos a abordar mañana, pero básicamente va a depender de tres cuestiones. Eh, Uno es el país, cuál sea la condición socioeconómica de ese país, y cuáles sean las prioridades socioeconómicas de ese país. La segunda, cuál sea el grado de incidencia que tenga la enfermedad o la patología dentro de ese país. No es lo mismo, no sé, Argentina, que la primera tasa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, que Perú, que no lo es. Entonces van a estar distintas las prioridades puestas. Tercero, la capacidad de lobby, que no deja, que es la más importante, es cómo una organización intermedia puede participar de las políticas públicas. Bueno, generando potenciales relaciones con la política para poder incidir en la toma de la sanción de normas. A mí me ha tocado, yo he sido secretario parlamentario de un diputado, es decir, era quien estaba a cargo del despacho y me tocaba participar de la negociación de sanción de normas, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está sancionada la ley de cannabis medicinal, y eso han participado activamente asociaciones que propugnaban por el cannabis medicinal. Entonces, y han tenido un rol protagónico, no solamente en poder traer su experiencia, en poder contarnos cómo funciona, en poder contarnos los beneficios que le ha traído a miembros de su familia, sino al mismo tiempo en generar presión en determinados lugares, llevar el tema, tener la agenda, participar de los debates públicos que instalen el tema para de alguna manera poder lograr que se sancione una ley que contenga la expectativa que tiene esa asociación. Bien, Nicolás, tenemos otra más por acá. Dice, ¿cuál es su recomendación cuando el derecho del paciente de recibir toda la información sobre la enfermedad de parte del médico tratante no se recibe? Se está violentando los derechos del paciente y muchas veces el trato de parte del médico no es digno. ¿Cuál es su recomendación ante un caso así? Bueno,
Ahí vamos a tener dos problemas. Uno es la subjetividad y la personalidad del paciente. Acá hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Yo tengo que tratar, el médico tiene el equipo médico tiene que tratar de ser empático con el paciente y darse cuenta e interpretar lo que le está diciendo. Digo, no es lo mismo, vuelvo, que alguien le diga, tenés una gripe, anda a tu casa, entonces el paciente va a agarrar y va a decir, no es nada, en 4 días yo me curo a que le digan, tenemos que, no sé, ir a una operación de corazón abierto. Cuando le digan, cuando el médico le diga al paciente que la patología o la condición que tiene es grave, tiene que entender que ese paciente necesita mucha contención. Y esa contención puede ser un equipo interdisciplinario, puede ser llamar a una psicóloga que esté en el establecimiento, puede ser preguntarle si está solo o está acompañado, puede ser generar una nueva entrevista y decirle no vengas solo, quiero que vengas con otra persona para que pueda hacer las preguntas que vos no estás dispuesto o preparado a hacer. Ay, me ha pasado en carácter personal y lo he visto, he acompañado a personas que querían preguntar me voy a morir, no, y no tenían la capacidad de poder preguntar me voy a morir. Como no puede el médico, necesita que haya un tercero. Entonces, el médico tiene la obligación de generar el espacio, el equipo médico genera el espacio para que ese paciente se sienta lo suficientemente satisfecho, aunque sea la peor noticia del mundo, con la información que le están dando. Y al mismo tiempo saber que tiene todo el derecho del mundo a ir a consultar a otro médico o a otro equipo médico para que le corrobore o no. Acá, y si quiere, lo puede hacer otra vez más. Acá lo que no puede pasar es que la parte más débil de la relación, que es el paciente, en esta relación equipo médico-paciente, no quede satisfecho con la respuesta a sus dudas. Bien, yo lo que le recomendaría es si confía en ese médico, si es un experto, si tiene la mejor, que vuelva a pedir y que se anime a sacarse todas las dudas. Y si aún así no queda satisfecho, bueno, buscará otra segunda opinión. Lo que no puede hacer de ninguna manera es no sacarse las dudas, es no tener un ámbito de contención, es no buscar la mayor cantidad de respuestas a la enorme cantidad de preguntas que le surgen ante un diagnóstico. Se entiende, bárbaro. Tenemos otra pregunta más, Nicolás, y con esto vamos a dar cierre a tu presentación del día de hoy. ¿Es obligatorio para el Estado brindar una atención integral a los pacientes que concurren a los servicios de salud pública? El problema en la pregunta son los conceptos. Y ahí tiene que ver con la palabra clave es integral. No, la realidad es que el Estado está para cumplir lo que lo que dicen las distintas constituciones. Entonces, yo lo que te diría es que como derecho, todos tienen el derecho a una cobertura integral. Es decir, yo no tengo una persona que no tiene dinero y tiene cáncer. El Estado tiene que cubrírselo, tiene que darle el medicamento y existe un medicamento para tratar ese cáncer. Bueno, el Estado tiene que cubrírselo. En la práctica existe eso, pasa, sucede y no es muy difícil, es muy complejo, porque vuelvo a lo mismo que uno habla, que dije inicialmente, que es hay que ver cuáles son las situaciones socioeconómicas de cada uno de esos estados, al mismo tiempo cuál es la prioridad sanitaria de esos estados en un momento determinado, y en relación a eso es cómo destinan recursos para el pago para las coberturas de determinadas patologías. Entonces, la pregunta es, si a mí me preguntan, el Estado debe cubrir integralmente? Y sí, porque el Estado tiene la obligación de darnos una prestación de salud. En la práctica sucede, no. Es muy difícil, es muy complejo. Para poder lograrlo, muchísimas veces hay que judicializar
esa situación y aún judicializándolo, los tiempos que demora el Estado, ni siquiera la justicia, sino los distintos entes públicos en otorgar esa cobertura, no son tal. En Argentina nosotros nos encontramos con hospitales públicos que dan turnos para enfermedades terminales de 4 o 6 meses para cuando va a saber cuál es su estado de situación, la persona ya puede tener metástasis, no puede generar una medicina preventiva. Bueno, esas son las grandes falencias que tiene Latinoamérica. El sector privado, es decir, se ve mayor beneficiado. Siempre quien tiene dinero tiene acceso a determinadas coberturas de salud que van a otorgarle una prioridad en la atención y de esa manera van a poder darle el mejor tratamiento en el mejor tiempo posible. Bueno, son las diferencias que tenemos en Latinoamérica que difícilmente podamos solucionar en el corto plazo. Tal cual, Nicolás. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo y por compartir esta charla magistral. Creo que nos queda más claro, o al menos estamos en ese camino a todos, de cómo debemos actuar, ya sea como usuarios del sistema de salud o como representantes de pacientes. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muy bien. Bueno, nuestra siguiente panelista, experto del día de hoy, es la doctora Lorna Galleguillos, médico neurólogo de Chile, miembro del ACTRIM, quien nos hablará de las tendencias a nivel mundial en estudios de investigación de esclerosis múltiple. Doctora, un gusto en tenerla el día de hoy. Le damos la palabra. Hola, muchas gracias por esta invitación, por hacerse el espacio para que yo pudiera estar. Muy agradecida y es un honor estar compartiendo con ustedes en esta noche algo que es realmente apasionante y que nos va a ayudar a que todos progresemos en el conocimiento y en el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, se supone que mi pantalla está compartiéndose, no sé si la ven. Entonces, vamos a ver, súper, vamos a hablar entonces de los estudios de investigación actuales. Hice una selección de lo que se está haciendo más que nada en Latinoamérica, que es un reflejo del resto del mundo, porque hay varios estudios que todavía no llegan a Latinoamérica y que si bien uno podría decir nos están discriminando, es porque son estudios más locales, chiquititos, que no han pasado las fases regulatorias para volverse internacionales. Entonces, ¿qué es la esclerosis múltiple? Sabemos que es una enfermedad crónica, inflamatoria, con estas lesiones desmielinizantes, y neurodegenerativa porque los pacientes van acumulando discapacidad. Chile es un país largo y angosto con distintas prevalencias de la población, pero en general nosotros estamos en lo que es una prevalencia baja. En Argentina están en una prevalencia mucho más alta que en Chile, por lo menos 2 a 3 veces. En Perú no, la prevalencia es cercana a la de Chile y así va variando en el resto de Latinoamérica. Y en ese cambio del número de pacientes que cuenta cada país, obviamente hay un factor ambiental, un factor de acceso al diagnóstico, pero también un factor que probablemente pudiera ser un gatillo ambiental que está haciendo que los pacientes presenten esta enfermedad. Sabemos que hoy día no tiene cura porque las lesiones no desaparecen. Nosotros la mandamos a invernar, la hacemos silente, pero de igual manera se ralentiza la acumulación de discapacidad y los pacientes van a ir quejándose de distintas cosas en su calidad de vida. Y es por eso que si nosotros tratamos de entenderla de una manera coloquial, podemos ver que esto que está acá, que se ve, no sé si se ve el puntero, yo lo veo, pero esto es las células, lo que pasa a nivel celular, donde los linfocitos B y T, que son unos glóbulos blancos específicos, van a cruzar desde la sangre hacia el cerebro, van a producir estas lesiones desmielinizantes que luego van a causar síntomas a los pacientes y en resonancia se ven así como estas manchas blancas. El problema es que estas manchas no las podemos disolver, no las podemos reparar hoy en día con las terapias que están aprobadas.
y las terapias no son 100% eficaces en el control de la enfermedad. Entonces vamos a tener estos cursos que son así de recaídas, pero además, ¿qué es lo que nosotros vemos clínicamente? Vamos a tener que dentro de su cerebro van pasando distintas cosas, con inflamación que sigue latente, con un cerebro que va a ir achicándose si no hacemos algo y con discapacidad que se va a ir acumulando. La más frecuente es esta forma que se llama recaída y remisiones, pero hay otra que se llama secundaria progresiva, que es cuando dejamos de tener las recaídas y solo acumulamos discapacidad. Hay otra que es la primaria progresiva, donde hay algunas recaídas, pero el paciente lo principal que hace es acumular discapacidad. Teniendo en cuenta estas formas de esclerosis múltiple, es que ocupamos distintas terapias, donde tenemos las antiinflamatorias que van a ir destinadas a ordenar estos glóbulos blancos que les comenté al principio, que veíamos que entraban al cerebro, que van a ser terapias que van a modular o educar el sistema inmune, lo van a inmunosuprimir, es decir, lo van a frenar, y que tienen una efectividad que puede llegar hasta casi un 70%, es decir, no es un 100% del control de la enfermedad y por eso uno igual pudiese tener recaídas, aun cuando esté con las terapias más eficaces. Por otro lado, tenemos la neurodegeneración que está a cargo del sistema inmune innato. ¿Y qué es esto? El sistema inmune innato son las células de sostén que limpian toda la basura que deja esta guerra de linfocitos atacando a la neurona, que es específicamente la mielina. Entonces, estos son las células tipo basurero que van a ir limpiando, pero que se vuelven un poco fanáticas en la limpieza y limpian más. Y al limpiar más, comen mielina y van degenerando. Y esa degeneración se traduce en lo que uno ve en las resonancias como un agujero negro y en clínica uno ve como discapacidad que se acumula. Esta ha sido una de las principales deudas en esclerosis múltiple, puesto que no hay ninguna terapia que sea un modulador o un supresor exclusivo del sistema inmune innato. Las inmunomoduladoras o las antiinflamatorias ocupan a todos los glóbulos blancos de esta familia de linfocitos B y T en sus distintas modalidades. Pero aun cuando nosotros tenemos controlado esta parte inflamatoria, esta sigue escapándose y por eso quizás no tenemos un muy buen control de la hibernación de la enfermedad. Ahora, lo ideal sería poder eliminar esa lesión con una remielinización, en lo cual hay varios estudios que se están haciendo en distintos centros que no son multicéntricos, es decir, no están en distintos países y en distintos lugares de investigación, donde están viendo algunos antihistamínicos, suplementos, metformina, para ver si eso ayuda a mielinizar. Y obviamente hay uno que está todavía en fase de ratones, que tuvo su gran boom en la época del COVID, con el descubrimiento de la vacuna anti-RNA de Pfizer, en el cual lo que se quiere hacer es hacer una vacuna antivirus Epstein-Barr, que se ha visto que es uno de los gatillantes más importantes de esta autorreactividad contra el sistema inmune. Está en etapa inicial y una de las preguntas a plantearse es ¿cuándo administrarla? Porque se puede tener contacto con el virus Epstein-Barr desde que uno es bebé. Entonces, ¿por qué es tan importante la investigación? Porque tenemos necesidades no cubiertas. No hemos podido curar la esclerosis múltiple, no la hemos podido prevenir y no hemos podido reparar el daño. Pero una de las cosas lindas que tiene esta red de investigación y esta participación en los estudios clínicos es que los centros de referencia a los cuales acuden los pacientes a tratarse, donde están los especialistas, se involucran dos grupos importantes: los médicos que comparten conocimiento y las sociedades de pacientes que van a ayudarnos a optimizar el manejo de la enfermedad y velar por su salud. Y es así como podemos presentar a través de una investigación una ventana de oportunidad en el cual vamos a tener pacientes que van a estar dispuestos a ayudarnos a avanzar en el conocimiento, en la investigación, pero nosotros debemos devolverles la mano con un cuidado excepcional en esta burbuja que es la investigación clínica, donde el paciente no es un conejillo de Indias, sino que es un sujeto que lo que quiere es curarse y ayudar al avance del conocimiento científico, con un bien para él como para el resto de los pacientes que sufren su misma patología. Y es así
cómo hemos llegado a la familia de moléculas más estudiadas hoy en día en esclerosis múltiple, tanto inflamatoria, es decir, la remitente recaída, como la que progresa, primaria progresiva y la secundaria progresiva inactiva, es decir, que no tiene recaída. Y ahí viene esta familia que son unas moléculas muy pequeñitas que se encuentran dentro de las linfocitos B, linfocitos T, de estas células que les decía yo que eran como grandes limpiadores, que son la microglía, y que al ser una molécula pequeñita debiera entrar al sistema nervioso central de cierta manera con mayor facilidad, puesto que las terapias con anticuerpos monoclonales, las de alta eficacia, son grandes y cuesta mucho que entre y entre un porcentaje muy pequeñito. ¿Y por qué es importante? Porque tiene un gran impacto en distintas áreas de la inmunología, como podemos ver acá. Por lo tanto, no sería algo solamente para el sistema nervioso central, sino que también podría ayudarnos a enfermedades articulares como el lupus o el Sjögren, a sacroileitis, que son enfermedades de las articulaciones sacroiliacas, incluso en los pacientes con cáncer del linfocito, en especial los linfomas y las leucemias. Entonces, ¿por qué si nos vemos que esta molécula es tan específica y podemos aislarla tanta, por qué sería tan importante? Puesto que va a tener un rol en disminuir la activación de estas células superlimpiadoras y también tendría un rol, al parecer, en lo que es favorecer la remielinización, que existe en todas las personas, incluso en los pacientes con esclerosis múltiple, pero es tan lento que no permite que la recuperación sea completa o integral, haciendo que podamos tener un control mayor de la inflamación local que está atrapada dentro del cerebro, pero también de la inflamación que está fuera del sistema nervioso central. Y es así como nos va a interesar tanto para la modulación dentro del sistema nervioso central, pero también al ser una molécula que no es inmunosupresora, puesto que venimos todos saliendo de esta epidemia del COVID y la pregunta es si ocupo una terapia inmunosupresora que va a curar o va a mantener mi terapia, mi enfermedad contra la esclerosis múltiple tranquila. ¿Voy a sufrir, por ejemplo, de COVID y puedo tener riesgo de mortalidad? La respuesta es no, porque no es un inmunosupresor, lo cual presentaría una ventaja competitiva si es que los estudios salen positivos contra las otras terapias que son inmunosupresoras, pero que no tendrían este plus que es el impacto en la neurodegeneración. Y es así como les presento a las familias de los BTK, porque todos los laboratorios están haciendo estudios con una molécula de esta familia, puesto que su bioquímica y su biología la hace tan interesante. Y es así como tenemos disponibles en Latinoamérica estudios para esclerosis múltiple remitente recurrente, donde está la molécula evobrutinib, tolebrutinib, fenebrutinib y remibrutinib. Para la secundaria progresiva inactiva, donde está tolebrutinib y remibrutinib. La secundaria progresiva inactiva es la única que entró en esta parte, perdón, activa es la única que entró en esta parte, y la esclerosis múltiple primaria progresiva, donde está tolebrutinib y fenibrutinib. Son muchos nombres rimbombantes, pero lo único que nos importa es que son muchos estudios. Hay algunos que iban más avanzados en la competencia, como es el de evobrutinib que venía del laboratorio Merck. Y cuando uno veía los estudios iniciales, se veía que en verdad era muy promisorio. Teníamos una disminución importante de las recaídas con las dosis más altas de evobrutinib, y nos hacía pensar que el impacto en el largo plazo, por lo tanto, en esta discapacidad, que es lo que queremos prevenir, se iba a lograr ver. Y eso fue pasando de a poco, pero los estudios clínicos tienen un problema, que el diseño generalmente se hace con un modelo de los biomarcadores actuales que tenemos, donde el más importante siempre es la disminución de las recaídas y la aparición de las lesiones en resonancia, como objetivo primario y marcador de disminución de la inflamación. Estamos en deuda en los marcadores de disminución de la progresión y estamos todavía aprendiendo mucho de ello y nos estamos basando en escalas. Por lo tanto, cuando hacíamos y se planteó el estudio de evobrutinib
contra una medicación que también fuera inmunomoduladora, con efectos adversos controlables y que tuviera un perfil que pudiera ser de cierta manera más limpio, nos encontramos con que la molécula no fue lo suficientemente potente para superar en los parámetros inflamatorios la molécula de teriflunomida, que es la que se ocupa habitualmente como terapia probada en la esclerosis múltiple. Nuevamente, uno de los problemas en este estudio es que ocupamos los targets básicos, que son los que ocupamos para medir inflamación, pero vimos que una de las cosas más importantes que queríamos ver es la neurodegeneración. Entonces, otro laboratorio que está haciendo el mismo estudio, pero con otra molécula, que es el tolebrutinib, pareciera ser que va por el mismo camino, mostrando disminución de de la lesión en resonancia, disminución de la progresión, perdón, de la disminución de la recaída, pero encontramos que aquí tolebrutinib tenía una ventaja sobre Evo. Tolebrutinib hizo estudios sobre progresión con las primarias, con las secundarias progresivas activas en el estudio Hércules. Hizo estudios en primaria progresiva, que es el Perseus, y hizo estudios en remitente recurrente, que es el Gemini. ¿Y qué pasó? Gemini, que es el remitente recurrente, no mostró tener impacto contra en el objetivo primario, que es decir, no se mostró una diferencia versus teriflunomida. No fue más eficaz que una terapia antiinflamatoria convencional, pero sí se vio que había una consistencia en ralentizar la acumulación de discapacidad a los 3, a los 6 y a los 12 meses, lo cual se vio apoyado en el estudio Hércules que se hizo para secundaria progresiva inactiva, donde lo más importante no son las recaídas, que es lo que nosotros tenemos básicamente en nuestra cabeza como marcador de éxito, sino que es la progresión. Y aquí se vio que la progresión se veía ralentizada con el uso de tolebrutinib, lo cual ha permitido que los estudios clínicos sigan con énfasis en lo que es progresión. Remibrutinib es otra familia que está a cargo del laboratorio de Novartis, que también está estudiando contra teriflunomida. Todos ocupan la misma molécula. Vemos el mismo fenómeno y probablemente nos vamos a encontrar con el mismo resultado, pero la diferencia versus el estudio de Merck, que fue el primero, es que estos estudios sí han enfocado por lo menos un mayor esfuerzo en utilizar marcadores que nos hablen de cómo está mejorando o deteniéndose el empeoramiento en la calidad de vida de los pacientes, que es muy difícil de cuantificar. Y por lo tanto, si nosotros pensamos que estas terapias no son muy antiinflamatorias, pero sí son más antineurodegenerativas, probablemente tenemos que tener una visión oncológica y empezar a pensar en uso combinado de terapias, puesto que deberíamos quizás ocupar una terapia inmunomoduladora o una inmunosupresora habitual y sumar a esta terapia antineurodegeneración como una terapia combinada o quizás ocuparla de manera secuencial luego de las terapias de reconstitución inmune que son alentuximab y cladribina. Pero eso lo va a dar el tiempo en la medida que la investigación clínica siga. Ahora, hay otras moléculas que pudiesen impactar en la que es inflamación y neurodegeneración, dado que estamos teniendo este pequeño bochorno en lo que es inflamación con los estudios de la BTK. Y sí, llegó el estudio que ya está disponible en distintos países de Latinoamérica, que es contra el CD40 ligando, que va a ser de cierta manera una molécula de stop al linfocito T, que es el gran efector de daño dentro del sistema nervioso central, el primero, el que ataca, el marín. ¿Y por qué? Porque al suceder este bloqueo de esta activación celular, vamos a tratar de volver a un estado más quiescente, más homeostático, de paz dentro del sistema nervioso central y no ser tan autorreactivos. Y es así
como hay muchos estudios que se están ocupando para calmar a estos linfocitos T autorreactivos o hiperfuncionantes, no solo en esclerosis múltiple, sino que también en enfermedades hematológicas, enfermedades oncológicas, y por lo tanto podemos ver que de cierta manera nos hemos estado dando cuenta que la neurología y esta enfermedad autoinmune involucran otras especialidades que debemos empezar a trabajar con ellas y quizás imitar si ellos van mucho más avanzados, como le digo yo, con los hematólogos y los oncólogos que hacen mezclas de varias medicaciones. Y es así como Sanofi nos propone 2 estudios, por lo menos para el inhibidor del CD40 ligando, que va a ser uno para la esclerosis múltiple secundaria progresiva inactiva, como lo hizo tolebrutinib, pero además con, para esclerosis múltiple remitente recurrente. ¿Cuál es el problema? Para secundaria progresiva inactiva no hay ninguna terapia actualmente disponible aprobada, puesto que uno pudiese ocupar solamente con autorización el ocrelizumab cuando es activo, es decir, ha tenido recaídas, o el siponimod cuando ha tenido recaídas. No debiera estar usándose, dependiendo de la legislación local, si el paciente no ha tenido recaída. Y para los remitentes recurrentes o recaída y remisión, contra teriflunomida. Nuevamente, no podemos dejar a los pacientes con remitentes recurrentes sin un comparador activo porque tenemos muchas terapias disponibles y no es ético. Ahora, ¿cuál es el punto? Frexalimab, que es la terapia, ha demostrado ya en la fase 2 que es un medicamento que reduce la expresión de nuevas recaídas, la aparición de nuevas lesiones T2, o sea, nuevas lesiones en resonancia, que además nos ayudaría a disminuir la acumulación de discapacidad, pero con un plus importante, que en estos estudios se utilizó un marcador de daño neuronal, que son los neurofilamentos, que ya están más disponibles a nivel mundial y que demuestra que se produce una disminución sostenida en esta neurodegeneración. Ahora, hablamos de todos los estudios que van bien, van mal, pero nos van ayudando. ¿Cuál es la clave? Si tenemos centros de investigación, centros de referencia, no hay que sentirse conejillo de India porque el consentimiento y la voluntad de participar se puede retirar en cualquier minuto, porque esto es un afán de colaboración donde no hay un lucro económico, sino que es un bien social y de conocimiento para todos, para que podamos tener un mejor tratamiento de los pacientes. Las normas de investigación están tan legisladas que los pacientes son anónimos, ni el laboratorio que financia el estudio, ni nadie más dentro de los centros de investigación debiera conocer al paciente y los datos sensibles, su número de identificación, su edad, su fecha de nacimiento, su teléfono, nadie más, solo el investigador principal. No se comparte la información, es extremadamente legislado y serio el tema de la investigación. En diferentes países existen diferentes normas con respecto a esto. En Chile yo les puedo comentar que si uno participa en un estudio clínico y este sale positivo para la enfermedad, es decir, es un aporte, la legislación chilena obliga al sponsor o al laboratorio que es dueño del estudio clínico a financiar el medicamento al paciente hasta que esté disponible comercialmente y con la cobertura en el país. Por lo tanto, estamos hablando de estudios clínicos que tienen 2 años, por lo menos, de investigación activa, ciega, donde ni el investigador ni el paciente saben lo que está tomando. Y luego tenemos por lo menos 3 años más de seguimiento, que son las fases de extensión abierta, donde todos saben lo que están tomando, más el periodo de seguimiento post-marketing, hasta que esté disponible. Por lo tanto, ingresar a investigación es uno de los privilegios que tenemos como tratantes a quienes lo podemos ofrecer porque brinda un paso más allá de las terapias habitualmente utilizadas. Los estudios hoy en día no son perfectos, como vimos con lo que pasó con evobrutinib, puesto que hay diseños que deben cambiarse porque los objetivos deben ir
generando nuevos biomarcadores y nuevas preguntas que nos ayuden a trabajar en beneficio de los pacientes, puesto que hoy en día seguimos teniendo muchas necesidades no cubiertas que ojalá podamos solucionar en el corto, mediano y largo plazo, con más cara del corto plazo. Eso era lo que les quería compartir. Quedo atenta a cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, doctora Lorna. Sí, tenemos algunas preguntitas por acá. Eh, dice Verónica, sabemos que todos los estudios llevan muchos años. Sobre los terminados en TINIB, ¿dónde se ralentiza el deterioro del paciente? ¿Se sabe si finalmente saldrán al mercado? ¿Estarán las Depende. farmacéuticas con... Perdón, sí. Depende, porque el de Merck, como fue negativo, ese se suspendió. Entonces, cuando se hace el análisis de los datos después de los 2 años, se ve si el medicamento cumple o no cumple el objetivo primario, que es en general recaídas y nuevas lesiones en resonancia. El tolebrutinib para remitente recurrente no cumplió este objetivo, pero sí se vio que ralentizaba la progresión y es por eso que el laboratorio decidió continuar como un objetivo de investigación nuevo en este mismo estudio para progresión, dado que tiene un estudio hermano para otro tipo de esclerosis múltiple donde sí se vio que ralentizaba. Ahora, cuando los estudios terminan esta fase de extensión, que en general son 2 a 3 años más, se someten en general, si son positivos, al tiro los 2 primeros años cuando es ciego, se someten al tiro a las entidades regulatorias y debieran estar dentro de 1 o 2 años disponibles en el país, aun cuando las fases de abierta, donde todo el mundo sabe lo que toma, no estén disponibles. El caso de tolebrutinib no va a ser así, porque tenemos que esperar que termine la fase de extensión abierta, ya que cambió el objetivo porque vamos a ir viendo solamente progresión. Por lo tanto, ese no va a estar disponible hasta por lo menos unos 5 años más. Los otros todavía están reclutando. Remibrutinib terminó recién de reclutar, fenibrutinib también, y Frexa partió recién reclutando. Entonces, por lo menos para poder tener una aprobación de los TINIB, como dijo muy Sí, bien la persona que pregunta, va a pasar mínimo 3 años. claro. Mínimo. Bueno, seguiremos esperando. Bueno, Pero no Javier nos perdemos la hace otra esperanza. pregunta. Sí, por supuesto que sí. Es lo último que se pierde, dicen, ¿no? Exacto. Javier nos dice, hace unos años científicos de la Universidad de Chile desarrollaron una nueva nanoformulación que permite la entrega directa de fármacos inmunomoduladores en el sistema nervioso central a través de la administración intranasal. ¿Qué sabe de esto? ¿Tiene relación con las moléculas que se usan en esta investigación? No, no, porque esos son estudios hechos en un solo laboratorio que se hacen en animales, no se hacen con personas. Y Claro. probablemente, como no hay estudios grandes, no pasó el primer punto regulatorio. Entonces quedan dentro de la fantasía de funciona, pero algo pasó que funciona en ratones, pero no pasó a la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Cuando se hace el estudio de la molécula en personas sanas, que son en Claro. general todos los que trabajan en el laboratorio se empiezan a inocular el medicamento para ver si lo encuentran en sangre y todo. Y en general eso también requiere fondos. Y si los fondos que se utilizan no se consiguen, no se puede ver mucho más. Y si se consiguen los fondos y los resultados son negativos, en general no va a pasar a más. Entonces, hay muchas iniciativas. No solamente está eso, hubo uno de otra universidad que veía un antibiótico, hay uno que se está haciendo en Canadá de la metformina, y han ido de a poco. Hay uno de una molécula de un ácido graso también que se está estudiando en ratones. Hay muchas cosas iniciales. El más importante y relevante, y yo creo que tiene más valor para todos, es el de la vacuna contra el Epstein-Barr, que creo Sí, que es el que más nos interesa a todos porque sería prevenir la enfermedad. Entonces, claro. en ratones funcionó muy bien. Es el que tiene más vistas y por lo tanto va a tener más financiamiento del NIH en Estados Unidos. Eh,
pero es largo porque todavía está recién pasando de la fase uno, que es en animales, a ver a la experimentación en personas sanas. Y luego viene recién con patología. Muy bien, doctora. Bueno, Ana nos dice, ya no se habla de interferones. ¿Será que ya no se deberían usar? La respuesta políticamente correcta depende. Es una terapia que lleva mucho tiempo. Sabemos que es segura, que tiene una eficacia promedio baja, pero tiene muchos efectos adversos. Entonces, depende del país, es el acceso a la cobertura habitual que se le da a esta mal llamada primera línea, que son terapias moduladoras o educadoras del sistema inmune. En Chile nosotros tenemos, no sé de dónde vendrá Ana, pero nosotros tenemos, el sistema de salud cubre interferones, acetato de glatiramer, teriflunomida, dimetilfumarato y fingolimod. Y nosotros podemos optar entre todas esas terapias. Pero hay países que tienen solamente cubiertos los interferones. Hay otros que tienen, que me he enterado que uno puede partir con fingolimod. Depende un poco de la parte regional. Ahora, si lo vemos desde el punto no políticamente correcto ni económicamente correcto, sino lo que a uno como prescriptor y curandero le gusta, es que todo paciente reciba la terapia más eficaz que tengamos disponible en el mercado. Y esa obviamente no son los interferones. Tienen su lugar, sí, para pacientes con muy poquitas lesiones que quieran embarazarse, pero en general, como decía mi querido doctor amigo Ricardo Alonso, que le va a tocar exponer ahora, sus becados le dicen, yo ya no sé cómo indicar un interferón, porque ya no lo ocupan, porque ellos tienen la suerte, pero no todos tenemos la suerte de poder hacer eso en las diferentes regiones. Por lo tanto, es un medicamento que se sigue usando, pero va a depender del acceso. Y obviamente ahí las asociaciones de pacientes son las que tienen mayor poder para poder lograr hacer un cambio en los medicamentos que nosotros podamos indicar como primera línea. Bárbaro, doctora. Tenemos dos preguntitas más y espero que el doctor Alonso no se enoje que lo vamos a hacer esperar unos minutitos nomás. Lo hago Liliana, corto. Para nada, no me enojo para nada, para nada. Estoy gracias, aprendiendo doctor. muchísimo, así que, y encantado de estar acá con Lorna, así que adelante, adelante, todo lo que quieran. Bárbaro, dos preguntitas más. Liliana nos dice, conforme a los estudios de investigación, ¿cuál es el mejor tratamiento farmacológico para el tratamiento de la M remitente recurrente? No hay. Porque estamos cada día moviéndonos más a lo que se llama una terapia personalizada, donde están los criterios en estudios clínicos, criterios de inclusión generales, y uno va viendo, dependiendo del perfil del paciente, de su forma de ver la vida, porque también influye si es alguien que le gusta estar siempre en terapia o alguien que no quiere estar en terapia. Hay gente que le gusta usar terapias intravenosas porque cree que son más potentes, otras que creen que usar terapia orales. Entonces va a depender mucho del perfil del paciente. Ahora, Caso a obviamente, caso. caso a caso. Ahora, obviamente los estudios de investigación que se están llevando a cabo, lo que hemos visto es que no son para pacientes con esclerosis múltiple que tienen mucha actividad en recaídas, sino que son para pacientes más suavitos. En cambio, las terapias que sí tenemos disponibles hoy en día, cualquiera, natalizumab, ocrelizumab, ofatumumab, cladribina, alemtuzumab, son todas terapias de altísima eficacia y que van a funcionar muy bien en el promedio de todos los pacientes, siendo las top de línea. Pero va a depender el paciente cuál es la que va a ajustarse mejor a sus necesidades y a su calidad de vida. Entonces, por eso uno no puede dar una recomendación de una terapia porque es una decisión que se hace de manera personalizada, caso a caso. Y dentro Está de los estudios bárbaro. Y eso, clínicos, obviamente, si es un paciente con alta actividad, yo no lo voy a dejar entrar al estudio clínico, si va conmigo, porque yo tengo que velar por la seguridad y el bienestar del paciente. Entonces necesito sí, saber sí, que la terapia va a ser el deste en la efectividad del paciente. Entonces, si es un paciente muy activo y yo veo que tengo posibilidades, por ejemplo, que le toque teriflunomida, que es más bajita, yo no lo voy a poner en el estudio, a menos que tenga una manera de salvataje y entrar a una terapia más activa. sí, 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 se entiende. Y siempre también consensuando con el paciente, o sea, Siempre. Por eso es decidiendo ambos. Está bárbaro eso. exacto. Eso es lo que estamos hoy día planteando, esta medicina personalizada y de precisión.
donde ambos son actores principales, incluso Excelente. la Y bueno, familia, incluso la sí, sí, familia. bien, claro, sí, sí. Excelente. Bueno, y acá tenemos la última que dice, ¿qué porcentaje de representabilidad de la comunidad de la TAM es parte de estos estudios? Nos dice Paulina acá. Esa fue una pregunta muy capciosa, porque cada región tiene distintos estudios clínicos, cada país dentro de la región de Latinoamérica. Entonces, yo puedo hablar por Chile, porque la Clínica Alemana es el centro de estudios clínicos más grande de esclerosis múltiple. Y por lo tanto, nosotros vemos el mayor número de pacientes dentro de la Asociación de Pacientes de Chile. Pero cada centro tiene además cupos limitados, dependiendo de la realidad del país, de cuántos pacientes puede ingresar. Porque para Argentina, por ejemplo, le pueden pedir, no sé, 20 pacientes para un estudio y a mí en Chile, como dijimos al principio, tenía una baja prevalencia. Entonces yo me puedo comprometer máximo con 10. Entonces va a depender, no se puede hablar de representatividad, sino que de los cupos y del trabajo, como lo mostré en la presentación, que se haga entre los centros y las corporaciones de pacientes y los tratantes, cosa de poder abarcar a la mayor cantidad de pacientes y brindarles la mejor opción disponible dentro del abanico de terapias y estudios clínicos que se estén haciendo. Excelente, doctora. Realmente es esperanzador todo lo que actualmente se encuentra en investigaciones por parte de los científicos, en todos los avances que han habido en los últimos años acerca de esclerosis múltiple y todo lo que se viene por delante. Bueno, gracias a Dios siguen investigando y siguen dedicando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de nosotros los pacientes y ojalá algún día encontrar la cura, por supuesto. Doctora, nuevamente Es, muchísimas gracias. es un trabajo en equipo, así que te agradezco y les agradezco a toda la red LATEM este gran esfuerzo y gracias por el espacio nuevamente y ahora los dejo con uno de los mejores expositores de Latinoamérica, así que van a tener una muy buena charla, así que muy buenas noches a todos y los dejo con Ricardo. Muchas gracias, Lorna. Chao. Muy bien. Bueno, nuestro siguiente panelista, experto del día de hoy, es el doctor Ricardo Alonso, médico neurólogo de Argentina, miembro del ACTIN también, que nos hablará de las bases de datos y registro de pacientes en la región. Doctor, bienvenido y le damos la palabra. Bueno, Mónica, muchas gracias por la presentación, a Red Latem por la invitación. Escuché atentamente la charla de Lorna, la verdad que muy, muy interesante. Y bueno, me deja con la vara muy alta para poder dar la charla después, así que vamos a esperar a estar a la altura de las consecuencias de todo esto. Pero yo voy a hablar de bases de datos, o sea, vamos a cambiar el chip. Lorna habló de ensayos clínicos donde eh, vamos a pensar que ahí vamos a seleccionar pacientes con características muy, muy, muy estrictas, porque existen criterios de inclusión y de exclusión. Y esto que decía Lorna, donde tenemos pocos cupos, o sea que tenemos que seleccionar muy bien a nuestros pacientes y probablemente muchas veces los pacientes que entran a un ensayo clínico después se terminan pareciendo muy poco a los pacientes que vemos en el día a día. Y ese es el problema que tienen muchas veces los ensayos clínicos cuando tenemos los resultados. No es un problema, sino que tienen que ser así de rigurosos, como explicó Lorna, pero después muchas veces nos cuesta saber si lo que dio como resultado del ensayo clínico lo vamos a encontrar en la vida real. Entonces yo les voy a contar cómo podemos de alguna forma responder esta inquietud y voy a hablar de la importancia de los registros y de las bases de datos y después les voy a contar más o menos qué hay en Latinoamérica. Acá voy a ser bastante injusto porque no puedo hablar de todos los registros y bases de datos de Latinoamérica y hay seguramente algunas que me voy a estar olvidando, pero yo les voy a dar como ejemplo algunas de las que sí conozco. Bueno, estos son mis conflictos de interés y solamente para definir qué es un registro de paciente podemos agarrar diferentes eh, definiciones, pero para hacerlo más fácil y definirlo con una definición que es bastante sencilla y coloquial,
podemos decir que es un sistema organizado que recopila datos de forma continua, pero no cualquier dato, sino los datos que nos parecen más relevantes de una patología específica, para poder después evaluar esos datos y tener resultados que sean significativos. Y lo interesante es que estos registros, vamos a hacer tanto registro como tantas patologías yo quiera estudiar, y los pacientes incluidos en el registro, como van a ser diversos, y a diferencia de los ensayos clínicos, tienen pocos criterios de exclusión, esos pacientes se van a parecer mucho más a los pacientes que yo voy a ver en, eh, en lo cotidiano. Entonces, como yo les contaba, acá podemos hacer esta diferencia que yo ya más o menos, cuando introduje el tema, les comenté. A diferencia de una investigación clínica, de un ensayo clínico, los registros en general son observacionales, o sea, nosotros vamos a observar el comportamiento de una enfermedad sin incidir sobre el resultado de la misma con un tratamiento. No requiere experimentar terapias. En general, busca entender cómo se define o cómo evoluciona o cómo se caracteriza una enfermedad en una región definida, por ejemplo, Latinoamérica, y los resultados se pueden generalizar, son extrapolables. ¿Por qué? Porque las características de mis pacientes probablemente se parezcan a las características de la población total de pacientes. Esto es algo para que ustedes entiendan para qué sirve un registro. Lo que me permite ver el registro a mí es tratar de obtener datos de la realidad, o sea, de lo que yo considero la verdad de un universo, utilizando un grupo de personas. Yo voy a estudiar un grupo de personas y estudiando ese grupo de personas yo puedo extrapolar los datos al total de los pacientes de Argentina. En un registro, por ejemplo, de Argentina, no vamos a poder incluir a todos los pacientes de Argentina porque probablemente muchos de estos pacientes no sean incluidos por diversas razones. Entonces, como podemos ver en esta foto, acá una forma muy interesante que encuentra esta pareja de poder responder su pregunta si estaba lloviendo o no, esta mujer le dice que deberíamos salir afuera para saber si está lloviendo y el hombre dice, bueno, mandemos al perro y veamos si vuelve mojado. Bueno, son diferentes artilugios que uno podría tener para llegar a la verdad. La verdad sería si está lloviendo o no afuera, y así lo tenemos que pensar al registro. Yo, para contarles de la importancia de un registro, yo me voy a remitir a la historia, de cosas que no tienen que ver con la esclerosis múltiple, pero que seguramente les va a abrir la cabeza para que ustedes puedan pensar qué importante es registrar las cosas. Y miren, yo me voy a ir a 1945, cuando de una forma muy inesperada, el presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, el 32º presidente de los Estados Unidos, moría sin que esto haya sido predicho, o sea, que sin que haya sospecha de que él estaba enfermo, principalmente por todos los médicos que lo revisaban. Entonces, una de las tapas en aquel momento de un diario decía que el médico que lo atendía a este presidente decía que él había muerto, o que el problema había surgido como un rayo, como algo que había caído del cielo, algo que era inesperado, ¿no? Pero miren lo interesante, cuando se abren los registros médicos del presidente, se empieza a entender que el presidente en realidad tenía algún problema, y ese problema era la hipertensión arterial. Y acá yo le estoy mostrando los diferentes hitos que él tuvo que él tuvo que vivir. Estamos hablando, por ejemplo, de hitos muy conocidos en la historia del mundo, como puede ser Pearl Harbor, puede ser la invasión de Normandía, o el acuerdo de Yalta, donde se puede mostrar que en esos hitos él iba aumentando la presión arterial. Esto estaba registrado. Pero ¿qué pasa? En ese momento, se desconocía si la presión arterial era causa o no causa de enfermedad cardiovascular. Pero miren lo importante de todo esto. Recordemos que muere en el año 45. En el año 48 comienza un registro, el registro más importante del mundo para registrar factores de riesgo cardiovasculares, que es el registro o el estudio de Framingham en Estados Unidos. El estudio de Framingham en Estados Unidos comienza en el año 48 y en el 51 se empiezan las primeras publicaciones. Después de ese registro, de esos datos observacionales, empezamos a entender que ser hipertenso era una causa o era un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares
o de enfermedades cerebrovasculares. A partir de ahí se empieza a tomar a la hipertensión arterial como una causa de ACV, por ejemplo. Una de las publicaciones más importantes del estudio de Framingham, publicado en el año 1970, y después, y un poco tiempo después, se empezaron a hacer campañas de hipertensión arterial. Y miren ustedes acá arriba esta línea que marca la incidencia, o sea, el número de casos nuevos de personas que eh, morían por enfermedad cerebrovascular. Miren cómo va disminuyendo. A partir de un registro, en este caso uno de los más importantes del mundo que tiene vigencia hasta hoy, como es el estudio de Framingham, se pudo entender que si uno tenía hipertensión arterial podía morir de infarto o de una ACV. Entonces, si hubiéramos tenido este registro, probablemente este presidente no hubiera fallecido de un ataque porque se hubiera tratado la hipertensión arterial, y seguramente esa muerte hubiera sido anunciada y no como un rayo que caía del cielo. Vamos a ir más atrás de la historia y vamos a ir a Londres. Ni me quiero imaginar en ese momento cómo era Londres, a Londres de 1854, donde hay una gran epidemia de cólera por Londres. Diferentes barrios de Londres empiezan a tener una epidemia de personas que tenían ciertos síntomas que eran muy parecidos uno a otro, y había una gran mortalidad asociada a esos síntomas. Había una teoría en ese momento, que era la teoría que había como unos vapores tóxicos que enfermaban a la gente, y que estos vapores tóxicos creaban lo que generaba la muerte. Pero también hubo un registro. Este registro es el registro de defunciones, y hubo un epidemiólogo por ahí, uno de los primeros epidemiólogos y más importantes, Jon Snow, quien ha visto Juego de Tronos, le va a hacer acordar a uno de los principales personajes de Juego de Tronos, pero este era un epidemiólogo, que empezó a ver el mapa de Londres y a tratar de descifrar los registros de defunciones, y entendió que había un barrio de Londres donde había mucho más muertes asociadas a esta enfermedad que en otros barrios de Londres. De hecho, se pudo, ahí yo lo marco, miren cómo comparábamos 315 versus mucho menos mortalidad, y entonces pudo registrar a través de este registro un mapa de Londres, y se pudo entender, que se pudo identificar que la mayoría de las personas que habían muerto, que pertenecían a esa área, sacaban agua del mismo pozo. Y se pudo entender entonces que estos no eran gases tóxicos, sino que el cólera venía por diferentes contaminaciones, principalmente del agua, y haciendo un saneamiento y evitando que estas personas tomen este material contaminado, disminuyó la mortalidad. Todo parte de un registro, como el registro de Framingham, que disminuyó la incidencia de muertes cardiovasculares y cerebrovasculares, y que no pudo evitar la muerte del presidente Roosevelt porque esto fue posterior, o por ejemplo, esto es mucho más antiguo, a mediados de 1800, con los datos de Jon Snow y los registros del cólera. Entonces, ¿para qué sirve registrar las cosas? Para poder entender mejor a una enfermedad. Porque la primera premisa es que los eventos de una población, y ahora vamos a pensar en esclerosis múltiple o en otras enfermedades, no van a ocurrir al azar. Y tenemos que tener un método sistematizado para poder entender qué factores pueden estar jugando en contra, o por ahí qué factores están jugando a favor con ciertas características de los pacientes, para poder ayudarlos mejor. Pero de la única forma que yo podría tener esa apreciación, como les mostré, queridos amigos, es con un registro. Sin un registro no podríamos tener esa apreciación. Después de algunos años había muy pocos registros, muy pocas bases de datos, muy pocos lugares donde teníamos la posibilidad de cargar de forma longitudinal a pacientes con esclerosis múltiple, para poder ver sus características y entender mejor, a la enfermedad. De hecho, si vamos para atrás en el tiempo y vamos a 10 años para atrás, no teníamos ningún registro latinoamericano. Ningún registro latinoamericano. Había algunos registros europeos,
ya empezaban los americanos a tener su registro, pero no teníamos ningún registro latinoamericano. Y acá podemos ver que en el día de hoy aproximadamente contamos con 42 registros. Acá ustedes pueden ver, este es el mapa de todo el mundo con los diferentes continentes, donde están pintados en naranja los diferentes países con algunos registros donde se pueden observar pacientes con esclerosis múltiple. Estos por ahí son los registros más importantes. Por ahí el registro que tiene una mayor importancia o un gran peso por la cantidad de publicaciones científicas que existen es MSBase, que es un registro multinacional que tiene un liderazgo en Australia y que es muy interesante. A partir de MSBase, muchos de nosotros que trabajamos en investigación observacional hemos tomado algunas características. Pero ¿por qué es importante tener un registro latinoamericano? Porque cuando vamos a ver cuáles son las características de los pacientes latinoamericanos o de la población latinoamericana, probablemente nos parecemos muy poco a las poblaciones europeas o a las poblaciones americanas. Porque tenemos un crisol de razas en nuestro continente, porque tenemos diferentes factores de riesgo, porque tenemos una epidemiología diferente y porque tenemos características idiosincráticas y con respecto a los alimentos completamente diferentes. Entonces es muy importante tener en cuenta que tendríamos y tenemos que tener información en nuestro continente. Algo interesante que tenemos que tener en cuenta es que posiblemente tenemos más de 100.000 personas viviendo con esclerosis múltiple. Hay muchas consultas de pacientes latinoamericanos en diferentes centros importantes, pero hay que tener en cuenta esto. Los pacientes latinoamericanos están subrepresentados en la literatura científica. Si nosotros buscamos literatura científica que nos empiece a hacer entender de qué se trata la esclerosis múltiple, la mayor cantidad de artículos que involucre pacientes van a ser artículos que van a involucrar pacientes europeos y norteamericanos. ¿Y esto qué debilidad tiene? Que muchas veces, la toma de decisiones fuera de Latinoamérica no es lo mismo que dentro de Latinoamérica. Entonces tenemos que tener y empoderar a los científicos latinoamericanos con características de nuestros pacientes para poder tomar buenas decisiones y obviamente crear guías para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y ahora yo le voy a contar algunos de los registros latinoamericanos. Probablemente uno de los registros pioneros fue el registro argentino de esclerosis múltiple, que inició allí por el año 2016. Es un registro argentino multicéntrico porque involucra a muchos centros de Argentina, que tiene la característica también de ser observacional y donde principalmente trata de buscar entender la seguridad de los pacientes y también la historia de la enfermedad, cómo la enfermedad se va a desarrollar en los diferentes pacientes argentinos. A partir de ese registro también han empezado a surgir otros registros y ya para hablar de Latinoamérica, ya no de un registro de un país único, durante el momento de la pandemia tuvimos la inquietud, todos los médicos del mundo que nos dedicamos a tratar pacientes con esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, de entender cómo iba a afectar el coronavirus a nuestros pacientes. Por dos razones. Uno, porque tenían una enfermedad autoinmune y ver si la propia enfermedad autoinmune tenía alguna relación. Y la otra, obviamente, porque muchos de ellos estaban inmunosuprimidos. Muchos pacientes inmunosuprimidos y sabemos que las infecciones en los inmunosuprimidos probablemente tienen peores consecuencias. Entonces, a través del ACTRIMS y con la ayuda de una gran cantidad de colegas, y esto fue un trabajo titánico porque fue el primer registro latinoamericano que pudo salir a publicar información de pacientes, creamos RELACOEM, el registro latinoamericano de COVID y esclerosis múltiple. Lo interesante de este registro,
que formó parte de diferentes registros en el mundo que salieron a contar cómo les iba a los pacientes con esclerosis múltiple y neuromielitis óptica con respecto al COVID. Y algo también interesante es que no solamente algunos registros venían de datos que involucraban los científicos, sino que los propios pacientes eran el motor de sus propios datos, como por ejemplo un registro que iniciamos con EMA, con esclerosis múltiple argentina. Entonces, allí por los primeros meses de la pandemia pudimos trabajar en forma colaborativa con MS Data Alliance y con MSIF con la recopilación global, y Latinoamérica orgullosamente participó activamente y pudo incorporar pacientes a la base de datos mundiales, y los pacientes fueron publicados. Y acá podemos ver el primer análisis. Esto se presentó en lo que era el ECTRIMS virtual, en ese momento que se llamó MS Virtual, porque no nos podíamos reunir, y fue presentado por un colega de MS Data Alliance, donde informó 1.500 pacientes infectados con COVID-19, y de nuevo, orgullosamente pudimos nosotros participar activamente, y un porcentaje de esos pacientes eran pacientes latinoamericanos. ¿De qué importaba esto? Que teníamos representación latinoamericana y podíamos decir que con estos datos podíamos también inferir qué le estaba pasando a los pacientes latinoamericanos. Pero obviamente hicimos nosotros nuestro propio análisis y nuestra propia investigación, y pudimos contar y salir a contarle al mundo cómo era la repercusión en Latinoamérica de los pacientes con esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Acá solo para que ustedes vean la cooperación latinoamericana, y cómo los diferentes países pudieron involucrar, o diferentes científicos pudieron involucrar países. Pero algo también interesante que forma parte del registro, y esto de empoderarnos como pacientes, es el registro de reportes directos de los pacientes, que también los trabajamos con MS Data Alliance, y fue muy interesante. Y también pudimos no solamente tener lo que los médicos registraban, sino lo que los propios pacientes registraban, y pudimos también tener, miren ustedes aquí, de interesante, un registro colaborativo donde participaron diferentes pacientes del mundo, y esto fue también publicado. Yo les conté del registro argentino, del primer intento de registro latinoamericano, donde tuvimos un objetivo muy preciso, como yo les comenté al comienzo en la definición de un registro, pero existen otros registros. Por ejemplo, Brando, que es un registro que inició de Vectrims en Brasil, hoy se está extendiendo a Latinoamérica, y es una base colaborativa donde van a empezar a sumarse diferentes países de Latinoamérica. Ya hay países de Chile sumados a Brandon, ya hay países de México, ya hay investigadores de México sumados a Brandon, y ahora nosotros también nos estamos sumando desde Argentina. Y miren, por ejemplo, en 2 años, desde que Brando fue creado e inició principalmente con todo el empuje de Jefferson Becker, ya en 2 años sumando más de 2.000 pacientes incluidos, y yo le pongo acá el 2024, que es donde seguramente vamos a empezar a colaborar nosotros, y donde esto seguramente se va a extender a Latinoamérica. También el Foro Centroamericano y del Caribe de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes comenzaron una investigación y un registro para poder, de alguna forma, conocer los pacientes de Centroamérica, cómo era la repercusión de la enfermedad. Esto tuvo la dicha de tener una publicación. Ya hay una publicación y una presentación en la comunidad científica donde se pueden ver las características de los pacientes centroamericanos. Y ya para terminar, yo hice hoy, cuando estaba repasando la charla, y yo trataba de ver, bueno, si por ahí salía alguna pregunta o algo que me pudiera a mí dar pie para poder modificar alguna presentación. Terminé la charla y digo, y pensé en voz alta, y cambió después de todo esto que yo estoy hablando, el impacto del número de presentaciones científicas en nuestra región. Entonces tuve la inquietud, porque soy muy curioso, de entrar a una base científica de artículos científicos que se llama PubMed. Hay diferentes bases, y mezclé 2 palabras con un conector que es el esclerosis múltiple Latinoamérica, y miren ustedes
cómo va aumentando estas barritas. Esto significa el número de artículos científicos desde hace algunos años hasta ahora. ¿Qué significa esto? Los pacientes latinoamericanos, si bien yo dije que están subrepresentados, estamos en el camino de cada vez representarlos más. Cada vez estamos informando más, cada vez estamos publicando más, cada vez estamos teniendo trabajos e investigaciones de mayor valor para la región y seguramente gran parte de todo esto tienen que ver los registros. Entonces ahora para concluir, y les agradezco a todos la atención, la generación de datos locales es fundamental y lo subrayo y lo repito, es fundamental para conocer nuestra realidad. Siempre es importante hacer un balance entre lo ideal y lo real. No podemos capturar todas las características de nuestros pacientes, tenemos que enfocarnos en lo más importante. La recolección de datos tiene que ser algo factible de hacer y obviamente tiene que ser sostenida en el tiempo, porque si no es sostenida en el tiempo, una foto no nos sirve. Y por último, lo importante es una buena planificación, porque si yo no hago una buena planificación, seguramente voy a tener un mal resultado, como la foto que le estoy mostrando aquí de una escalera que probablemente no pueda llegar a ningún lado. Bueno, muchísimas gracias por su atención y ahora estoy abierto a preguntas. Bueno, doctor, la verdad, qué impresionante la presentación, muchísimas gracias. Por ahora, sinceramente, no nos han llegado preguntas, así que los dejaste a Bueno, todos boca abierta. Vamos a tener que trabajar en la red para conseguir información y ayudarlos a buscar data y bueno, ya seguiremos trabajando al respecto, ¿verdad? Acá tengo a Vero, también parte de la gobernanza, en el Zoom. No sé si esperar algún minutito, pero si no, ya podemos dar por cerrada la jornada de hoy. Doctor, muchas gracias por explicarnos tan claramente la importancia de tener una base de datos actualizada, porque eso también es muy claro lo que tú dijiste, que hay que mantenerla, porque si no, es eso, es la foto de hoy y no, si no proseguimos con ese trabajo, digo, quedamos ahí estancados. Y bueno, sin duda la importancia de tener datos que reflejen la situación de la EM en nuestros países. Ya vi que Uruguay no ha participado de estudios científicos, no nos invitan a muchas cosas de esas. Pero bueno. Doctor, y le hago una consulta. Si los estudios de investigación también pueden venir por parte de las organizaciones de pacientes, ¿verdad? Nosotros podríamos como organizaciones hacer estudios. totalmente, totalmente. De hecho, hemos participado en estudios de investigación. Susana, con Alcem, tuvo iniciativas de investigación con la gente de EMA, de Esclerosis Múltiple Argentina. Por ejemplo, el estudio que yo les mostré, el estudio de COVID, hubo dos registros de COVID independientes. El registro aportado por los científicos o por los médicos, en los cuales fue el estudio que recopilamos e incluimos los datos con MS Data Alliance, y también estudios, el registro aportado por los propios pacientes, que tuvo un impacto muy importante, porque ahí no solamente le preguntábamos si había tenido un COVID más severo o menos severo, sino preguntábamos cuestiones de calidad de vida, cómo estaban viviendo el lockdown en ese momento, que era importante para muchos pacientes, si tenían algunas cuestiones anímicas, cuál era el acceso. Muchos pacientes, por ejemplo, pudimos entender que en Latinoamérica hubo una disminución del acceso a los tratamientos, a la rehabilitación, a las consultas médicas. Muy pocos pacientes tenían la posibilidad de que sus médicos hagan teleconsulta y eso lo pudimos entender solamente registrando estos datos. Nosotros acá en Uruguay también la asociación está comenzando un relevamiento. Bueno, a sus órdenes para poder ayudar y aportar desde los conocimientos que uno tenga en generar datos, en metodología, para poder ayudarlos y poder crecer. Y de nuevo, empoderarnos nosotros como región. Estamos acostumbrados en todo, pero en la generación científica estamos acostumbrados a mirar hacia afuera, a mirar hacia Norteamérica y hacia Europa. Y me parece que tenemos que mirar hacia adentro porque tenemos un gran potencial y muchos científicos con altas capacidades. Sin duda que sí. Bueno, doctor, nuevamente muchísimas gracias y le cedo la palabra a Vero, que nos va a dar las palabras de cierre del día de hoy.
y los esperamos mañana, por supuesto. El día de hoy hemos tenido una jornada muy rica en temas que son de interés para todos nosotros. Primero agradecemos al doctor Nicolás Ossust y su ponencia sobre los derechos y los deberes de los pacientes. Luego agradecemos a la doctora Lorna Galleguillos, quien nos instruyó sobre los diferentes estudios de investigación que se están realizando alrededor del mundo y que esperamos que lleguen a lo que nosotros deseamos, que es la cura de la enfermedad. Y finalmente agradecemos al doctor Ricardo Alonso sobre la importancia de los registros de pacientes, lo cual nos conlleva a entender el comportamiento en América Latina y poder tomar decisiones que se ajusten a las necesidades de nuestra población. Los esperamos el día de mañana. Vamos a continuar con una segunda parte de este encuentro 2024, edición online de la Red LATEM. Así que feliz noche para todos y que descansen.